9 de la mañana con 4 minutos, estamos en vivo en Cara a Cara, es 28 de diciembre, ese día en donde el engaño del Día de los Santos Inocentes, el engaño es socialmente aceptado, lo vimos en las portadas de los periódicos, que muchos pues tenían algunas noticias más como para sacar carcajadas o para darnos cuenta de algunas noticias falsas, pero bueno, en un entorno, usted lo sabe, de muchas dificultades, el país está cerrando un año muy difícil y comienza 2017 también con dificultades similares. Un tema, por supuesto, es lo que usted ya sabe, la gasolina, el aumento histórico, 25 años desde el último de los aumentos de este calibre, un aumento en el caso de Jalisco y sobre todo zona metropolitana de Guadalajara, un aumento de prácticamente el 21% en digamos, el costo de la gasolina a partir del 1 de enero de 2017, y también con un tipo de cambio que amaneció pues muy volátil, prácticamente superando la barrera de los 21 pesos. Entonces, bueno, 2017 parece no ser o no tener las mejores perspectivas o las perspectivas más halagüeñas. Sin embargo, hay que decir que tal vez es momento que como país también debatamos algunas de las decisiones que se han tomado no solo en este sexenio, sino que se han tomado en los últimos años en México. Un modelo económico que no da resultados, más allá de la gasolina, que por supuesto que nos pega en el bolsillo y que es un impacto directo a nuestro bienestar económico. Hay que recordar que en los primeros 2 años del sexenio de Peña Nieto, pues prácticamente 3,000 personas cayeron en situación de pobreza al día, es decir, estamos hablando de 2 millones de personas en 2 años cayeron en situación de pobreza. Estamos hablando también de los recortes más salvajes que ha habido en materia de educación, de salud, que tiene que ver precisamente con esto, con nuestra red de protección social, y también pues un crecimiento económico que es malo en estos momentos, pero que ha sido malo en los últimos 30 años prácticamente, con un crecimiento promedio menor al 2%. Ojalá que digamos, esta indignación que hay sobre el precio de la gasolina y sobre el aumento que comienza el 1 de enero se traduzca en un debate sobre el modelo económico del país, sobre nuestro modelo tan dependiente del comercio exterior, tan dependiente de los Estados Unidos y nuestro comercio con ellos, y que pensemos también en otras formas como impulsar el mercado interno, impulsar el consumo local, que creo que es fundamental después de muchos años de apertura, de globalización, que ha dejado pues millones de pobres, desigualdad y por supuesto un modelo de país totalmente insostenible. Ojalá que el gasolinazo sirva para esto, para ir un poquito más allá de nuestro tanque de combustible del auto y pensar en qué modelo económico necesita México, sobre todo pensando en que el próximo 20 de enero Donald Trump comenzará a despachar en la Casa Blanca. Y saludo a Alhassan Haidar, él es profesor del Tecnológico de Monterrey, ya ha estado con nosotros en alguna ocasión. Alhassan, buenos días. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Alhassan es sirio, vive aquí en nuestra ciudad, ya lo adoptamos aquí en Guadalajara, es profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey y especialista en Medio Oriente, y queremos pues con Alhassan, hacer un balance de lo que nos ha dejado 2016 en varias regiones del mundo, pero particularmente en Medio Oriente, y Alhassan poniendo énfasis en un tema que es lo que está sucediendo actualmente en Siria, que a mí me parece, vemos las imágenes, lo que está sucediendo en esta ciudad milenaria de Alepo, y que nos cuentes qué está pasando en Siria y bueno, ya son 5 años de guerra, ¿no? 6 años. 6 años. Yo creo que es el caso de Siria, como siempre, es uno de los casos más complejos en la historia contemporánea después del caso de Yugoslavia en el siglo pasado. A ver, es un caso que tardó ya son 6 años para encontrar una ruta de paz. ¿Por qué? Porque los actores que están involucrados en el conflicto son varios a diferentes niveles, un nivel local, un nivel regional y internacional. Y hay que también darse cuenta que Siria es un país clave. Es un país clave en el Medio Oriente. Y términos geopolíticos. Sí, yo regreso un poquito más a Patrick Sale. En el 1957 dijo en un artículo en el Guardian: quien controla a Siria controla el Medio Oriente. Ese es algo muy clave. Y eso es muy importante, yo creo que para un actor desde mi punto de vista es un actor regional. Rusia, pero todavía Rusia no es una potencia internacional como a nivel de los americanos o los chinos. Es un actor regional, mueve en su zona geopolítica. Pero que ahí siempre está. En Siria ha tenido mucha presencia, ¿no? Sí, exactamente. Siria para Putin y para los miembros de la inteligencia rusa, para el ejército ruso, es un punto clave, es una cuestión de vida o muerte. No podemos salir de Siria. ¿Por qué?
porque si salen de Siria ya no tienen ninguna entrada al Mediterráneo, no tienen ningún amigo en el Mediterráneo, y algo también para ellos empezaron a ver a Siria, considerar a Siria como un punto de renovar el papel de Rusia soviética, Rusia antes de los soviéticos, que es como vamos a empezar desde Siria para renovar ese papel hegemónico potencial de los rusos. Déjame, Alhassan, volver un poco al contexto histórico para quien nos escuche, entienda qué está sucediendo en Siria, que nos platiques qué pasó desde las revoluciones de la famosa primavera árabe y el papel de Bashar al-Assad, el dictador, es decir, que nos digas por qué hay actualmente un conflicto en Siria. Exactamente. Mira, es una forma tan sencilla. El padre de Bashar al-Assad llegó al poder en el 1970 en un golpe militar, y desde el 1970 hasta el 2000, 30 años yo estaba en Siria, estamos bajo la dictadura militar directa del padre, se llama Hafez al-Assad. Él, durante la Guerra Fría, era el mejor aliado de los soviéticos, la mayor, en 99% del ejército de Siria. Yo fui al ejército en Siria, yo aprendí a usar tanques T-71, son tanques soviéticos. Sí, claro. Sí. Todos el armamento militar en Siria es un armamento soviético. Siria, durante los 70, empezó un proyecto de construcción en las ciudades con modelo soviético, las casas, los edificios, las carreteras. Todo el petróleo en Siria fue descubierto por los soviéticos. También es muy importante que los soviéticos durante 30 años fueron el mejor aliado de Hafez al-Assad, y hay que entender, al-Assad durante como 30 años estaba trabajando para fortalecer su base militar contra Israel. Con Israel. Por conflictos. En el 2000 murió Hafez al-Assad, y llegó su hijo Bashar al-Assad, tenía 32 años, entonces él estaba en Londres estudiando medicina, llamaron a él, tienes que volver, porque en Siria tenemos algo súper sencillo, el 70% son sunitas, el 12% son alawitas, tenemos kurdos, tenemos cristianos y tenemos drusos. Ahora, el régimen en Siria es un régimen alawitas, son el 12%. ¿Quién controla el ejército? Y también la inteligencia militar. O sea, la minoría es el gobierno y el ejército. Exactamente. Entonces ellos llamaron a Bashar al-Assad, y en el 2000 había una esperanza de una aventura con Bashar al-Assad, porque él estaba en Londres, un joven más moderado, estudió en afuera. Más occidentalizado, digamos. Y fíjate, en el 2000 llamaron la primavera de Damasco, en el 2000, cuando él dijo, ¿saben? Vamos a empezar poco a poco hacia un proceso de democratización, pero eso todo cayó cuando fue el 11 de septiembre, la ocupación de Irak, la vieja guardia de régimen dijeron, no, Bashar, aquí no podemos sobrevivir si vamos a seguir con esas como aperturas hacia afuera. Entonces, ¿qué pasó con Bashar al-Assad? Radicalizó, y ahí, a partir del 2003, hasta el 2000, exactamente 10, al-Assad radicalizó completamente, eliminó la vida política, solamente el partido al-Baas es el partido que existe. Sí, hacen un show de democracia que gana 97% del... Algo sabemos en México de esas cosas. Entonces, pero en el 2010-2011 empezó la primavera árabe, y empezó en Túnez, y ahí está el juego del domino, donde empezó en Túnez, pasó a Egipto, Libia, Yemen, y llegó a Siria. Entonces, en el 2011 había una esperanza muy clave en Siria para los jóvenes, porque también en Siria entró una crisis muy fuerte económicamente, porque hemos recibido a más de 2 millones de refugiados iraquíes por la guerra contra Saddam Hussein. Entonces, había una crisis económica muy fuerte. Empezó la revolución en Siria, manifestaciones pacifistas, no cambiar el régimen, sino hacer reformas. Pero el régimen de al-Assad no respondió de una forma flexible, sino de una forma militar. Entró el ejército a las ciudades y empezó poco a poco a aumentar el número de muertos, y ahí empezó la guerra civil, donde ahí algunos grupos de los rebeldes empezaron a buscar un apoyo del exterior, y ahí fueron algunas potencias regionales, el caso de Qatar, Arabia Saudita, Turquía, otros países empezaron a intervenir para apoyar a ciertos grupos de rebeldes, y ahí empezó la guerra. Pero si eran rebeldes pro democracia en ese momento. De una forma, y al principio sí. O pro apertura de régimen. Al principio sí hubo se llama el Ejército Libre Sirio, donde buscaba un régimen laico, liberal, tal. Pero después de un año cambió completamente, y empezamos en un término que se llama la islamización de la revolución, donde los islamistas
controlaron los rebeldes y ellos quien de una forma empezaron a combatir contra el régimen y ganar muchos terrenos. Y ahí Al-Assad aprovechó un tema muy importante, se llama el terrorismo. Al-Assad a partir del 2012 dijo, yo no estoy luchando contra democráticos, estoy luchando contra terroristas, son terroristas que pertenecen a Al-Qaeda y empezó de una forma... Y el Estado Islámico. Y ahí surgió el Estado Islámico. Entonces, en eso todo es una revolución, empezó con demandas completamente de reformas, se cambió a un cambio de régimen y después una guerra civil muy fuerte dividió la sociedad siria entre cristianos, tenemos cristianos, judíos, drusos, alawitas, shia, sunna, y el país está completamente dividido. Y también por eso las potencias occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, dijeron, mejor no nos metemos porque no sabemos a quién estamos apoyando. De una forma, eso es algo, al principio empezaron a apoyar y después como que sacaron las manos, ¿no? Exactamente, retiraron y ahí fue donde... el régimen se fortaleció. Exactamente, y ahí, pero yo creo que el punto clave en Siria fue cuando empezó a ser una característica muy clave el conflicto, entre Shia y Sunna. En Irak entrenó, el gobierno de Irak es un gobierno de Shia, apoyó a Al-Assad. Irán es el número uno quien está apoyando a Al-Assad. Hezbollah de Líbano está apoyando a Al-Assad. Por otro lado tenemos a los saudíes, a los cataríes, a los turcos, empezaron a apoyar a los rebeldes y ahí empezamos a tener una guerra fría y directa algunas veces entre los sunna y los shia, una guerra entre los musulmanes. Y en el 2015, eso fue una clave fecha donde Putin en el septiembre del 2015 dijo, ¿saben? Voy a intervenir directamente en Siria y ahí fue el punto clave en la ruta del conflicto. En el 2015 ahí entró en Siria y cambió completamente el escenario a favor de Al-Assad. Vamos al corte, estamos platicando con Al-Hassan Haidar, profesor del TEC de Monterrey. Teléfonos en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66, o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 33 18 80 76 41. Estamos platicando sobre lo que es, pues digamos, actualmente un baño de sangre, que es lo que está sucediendo en Siria. Volvemos. 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos en conversación con Al-Hassan Haidar. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey, especialista en Medio Oriente y de origen sirio. Y por lo tanto comenzamos platicando sobre lo que está sucediendo en Siria. Un baño de sangre, Al-Hassan, que ya le ha costado la vida a 1 millón de personas y un éxodo de refugiados en Europa, en todo el mundo, en Turquía, de sirios. ¿Por qué nadie para esta masacre? Es decir, si ha costado tantas vidas, ¿quién se beneficia de que siga la violencia en Siria? Yo creo que en primer lugar hay que entender que también, una de las personas que está causando ese conflicto es el mismo régimen. Es por un lado. Por otro lado, también algunos grupos radicales dentro de la revolución en Siria. Es el segundo lugar. En tercer lugar, yo creo que también el conflicto en Siria empezó a ser como un punto de arranque de un cambio de la geopolítica en el Medio Oriente, donde empezamos a ver como, desde el 2001 hasta el 2010, el Medio Oriente estaba en una situación de guerra contra Al-Qaeda dirigida por Estados Unidos, pero a partir del 2010 ya empezamos como status quo. Empezaron a ver. Ahora, la forma o la nueva forma del status quo en el Medio Oriente es dependiendo del resultado de la guerra en Siria. Quien gana el conflicto en Siria, quien dirige esa ruta de paz, es lo que yo, de una forma, en algunas conversaciones con algunos colegas, yo dije, siempre nosotros escuchamos el término Pax americano. Sí. Ahora ya vamos a escuchar el Pax ruso, y eso es lo que está pasando. O sea, si se fortalece Rusia en Medio Oriente, podemos hablar de un equilibrio. No, con un equilibrio, no, puede ser hasta cierto punto una salida americana. Okay. No hay que decir las cosas muy bien. Hace una semana Rusia, Turquía e Irán hicieron el pacto de Moscú. Es un pacto para hacer una ruta de paz en el conflicto en Siria y no invitaron y tampoco, ¿cómo se llama? Lavrov llamó a John Kerry
John Kerry está fuera del juego. Obama no sabe. Esa está la intención de sacar a Estados Unidos de Medio Oriente. Exactamente, eso se llama el tiempo extra. Actualmente estamos en tiempo extra. Pero si Estados Unidos resiste su posición, podemos ver incluso más conflictos. Vamos a verlo con Trump. El gesto que acabo de decirte, esa luna de miel, es posible que durante los primeros 7 meses vamos a ver una luna de miel. Oye, le debe buena parte de su victoria electoral una luna Trump de miel, a Putin, pues de modo que no le respete un ratito de noviazgo, ¿no? Y eso es algo muy clave, y vamos a verlo. Una luna de miel cortita, 7 meses, y después, desde mi punto de vista, los conflictos van a llegar a un punto que van a salir. Y sobre todo cuando estamos hablando de un gabinete que maneja los opuestos más importantes. La Secretaría de Defensa, el CIA, el National Security Advisor, Homeland Security, son militares americanos de la época de W. Bush en Irak. A ver, el secretario de Defensa se llama James Mattis. Él dirigió la guerra en Irak en el 2003. Él entró a Bagdad en el 2003. Él criticó... O sea, lo que dice es que va a haber presiones para Trump. Él criticó a Obama. Para que no deje su posición en Medio Oriente. Él criticó a Obama por sacar a los soldados de Irak. Él quería que los soldados americanos siguieran. Entonces yo creo que ahí vamos a ver en un punto un choque muy clave entre la postura militar dentro del gabinete de Trump y la postura pragmática no política. de Trump. Pero la postura no política, porque parece que Trump no nombró a políticos, nombró a militares y empresarios. Ahí vamos a ver un conflicto. Pero regresando al conflicto en Siria, absolutamente los rusos, Putin está un poquito, dicen que está enfermo, puede ser que no va a seguir mucho más adelante, pero él está demostrando al mundo cómo él puede manejar, resolver el conflicto en Siria a su forma, a la forma rusa. A ver, eso es muy importante. Pero la forma rusa es mantener al dictador. Exactamente, y dar algunos privilegios, algunos derechos a la opción siria. Eso es muy importante. Putin, él quiere convencer a las potencias regionales en el Medio Oriente: tú puedes confiar en mí para ser un... O sea, soy el nuevo mediador. Exactamente. Yo puedo presionar al Assad para que respeta algunos derechos de la opción. Yo puedo también presionar a la opción de una forma militar. Entonces, confía en mí y pruebas a mí. Siempre estaban trabajando con los americanos y no hay resultados. Trabajan con mí y van a haber resultados. Ahora, el mes que viene tenemos la cumbre de Astana en Kazajistán. Es un cumbre donde ahí están los rusos, los iraníes, los turcos, el régimen de Al-Assad y los rebeldes. No están los europeos, no están los americanos, no están los aliados de los americanos, no van a estar los cataríes, los saudíes. Es una forma muy clave donde Putin, toda su energía está en el conflicto. Pero digamos, está aprovechando este momento de transición en Estados Unidos para reconfigurar, ¿no? Exactamente. Digo, esto que dicen los americanos de que actualmente Obama es un pato cojo, es decir, que no puede tomar decisiones de calibre. 6 meses, exacto. Desde hace 6 meses Obama está fuera del control, no tiene control de los escenarios internacionales. Ahora, digamos, Rusia logra un papel y está logrando un papel hegemónico en el conflicto en Siria. El caso de Alepo es un pero caso muy clave. Bashar al-Assad recupera, digamos, la ciudad de Alepo, la ciudad milenaria de Alepo, pero lo que me refiero es, ¿qué tan cerca estamos de una paz duradera en Siria o estamos todavía muy lejos? Oh, estamos muy lejos, muy lejos. Justo hoy, antes de venir, estaba leyendo y dicen que, a ver, el primer ministro iraquí dijo: dame 3 meses para terminar con ISIS en el Mosul. 3 meses. Llevan 4 meses y todavía no pueden controlar a la ciudad del Mosul en el norte de Irak. ISIS todavía está allá. Y dijo de una forma, exdirector de la CIA: necesitamos 3 años. A ver, no. Mucho. Pero es por el Estado Islámico. Estado Islámico, pero hay que entender también que no todos los rebeldes están involucrados en la paz rusa. En la paz rusa solamente dicen los rebeldes moderados. Entonces, pero también tenemos Jabhat al-Nusra, también es parte de Al-Qaeda, tenemos otros grupos islamistas. Estamos hablando más de 200,000 militares de la revolución, que ellos también pertenecen a algunos grupos que no son de los grupos moderados. Entonces, yo creo que en Siria, a ver, ese Pax americano, Pax ruso, perdón, vas a enfrentar a muchos desafíos. Y yo creo que lo que quiere hacer Putin, tal y cual, empezando el 2017 con una fuerza de acuerdo, un impacto que termina como un cese al fuego en todo el país. Entonces es imposible. Seguirá habiendo sangre en Siria, guerra civil. Puede bajar, pero el conflicto no termina de esa forma. Y yo creo que el plan de Putin en el conflicto en Siria es garantizar una salida segura de Al-Assad
y traer a un líder dentro del régimen de Al-Assad, pero Al-Assad no digamos un reformista del régimen. Exactamente. Por eso yo creo que puede funcionar, pero también al mismo tiempo tan complejo el conflicto en Siria no pero es una garantía. Yo creo que lo que dice Europa, lo que dirá Trump y lo que dice Rusia incluso es mejor, digamos, un conocido como Al-Assad, sí, que sabemos que es un dictador sanguinario militar, pero que nos puede mantener un poco en paz esa zona antes de moverle y que por ahí Estado Islámico gane posiciones. Nadie es sabe decir, quién va a estar ahí. Cada atentado que hay en Occidente, como lo que estoy en Berlín, fortalece a Al-Assad. A ver, fíjate, fortalece a dos. A ver, ese es el juego. Fortalece a dos, o no, a tres. Vamos a hablar de una forma muy sincera. Fortalece a Al-Assad diciendo a ellos, ven, te estaba hablando desde el 2012, son terroristas. Y ese terrorismo va a llegar a tu casa, es número uno. Número dos, fortaleza al Estado Islámico de una forma diciendo, yo moví la guerra de mi territorio a tu territorio y tengo mi gente en tus propias ciudades, en tus propios hoteles, casas. Aunque muchas veces el vínculo con el Estado Islámico sea muy difuso. Pero ahí están, dice, ahí el Estado Islámico usa eso. Es que en realidad no los mueve, porque al final son originarios de estos países que se radicalizan. Los lobos solitarios. Los lobos solitarios. Exactamente. Exacto. Él dijo, ahí están. No pertenece a él, pero él sí, pero te puede atacar cuando sea, con un camión, con lo que sea. Cual que sea. A ver. Y no hay que olvidar a la extrema derecha europea. Sí, el año que viene es año de elecciones en Francia y Alemania. Eso, entonces los tres que están ganando en esos ataques son Al-Assad, el Estado Islámico y de una forma la extrema derecha y la postura moderada entre musulmanes y cristianos ya se perdiendo poco a poco. De acuerdo. Ahora, Al-Hassan, bueno, supimos lo que sucedió hace algunos días con el asesinato del embajador ruso en Turquía. ¿Hay algún vínculo entre el nuevo papel que está jugando Rusia en Medio Oriente geopolítico y el asesinato del embajador? El asesinato, si estamos hablando de una época diferente, eso puede causar una guerra regional directamente. Sí, claro. Eso es muy clave. Asesinar al embajador de Rusia en Turquía, el embajador ruso en Turquía, no es cualquier embajador. Esos embajadores son embajadores muy clave en la política exterior rusa. No es el mismo embajador de Rusia en Burkina Faso, con mucho respeto, que es un embajador ruso en Turquía, donde está el conflicto en Siria, donde está manejando para resolver eso. Los kurdos, claro. Los kurdos, todo. Yo creo que es un acto, es un acto individual de esos jóvenes policías. El gobierno de Erdogan dijo que pertenece al movimiento de Golán. Yo creo que no. También hay que reconocer que el gobierno de Golán, de Erdogan empezó a eliminar cuentas con ese movimiento. Directamente él pertenece al grupo de Fethullah Gülen. No, hay que esperar. Los turcos, los rusos no están convencidos con esa historia. Ahora, por otro lado, a Putin ahora, lo que él quiere hacer, él quiere ganar dos cosas. Número uno, Turquía. Turquía es un plan clave en la época en la ruta de Putin. Turquía, vamos a ver, sacarla de la OTAN es número uno. Número dos, hacerlo un aliado muy importante. Empresas turcas están en Turquía, empresas turcas están en Rusia. Turquía es la salida del mar Bósforo, todo hacia el Mediterráneo. Sí, Turquía es un pivote, Turquía, es un país pivote. No es cualquier país. Entonces, a ver, Turquía ya no quiere estar dentro de la Unión Europea. Turquía tiene problemas con la OTAN. Quiere salir, pues déjame recibirla en mis abrazos. Entonces él, de una forma, Putin superó la muerte, el asesinato del embajador. Bueno, yo digo, el interés nacional de Rusia es mucho más grande y eso no causó conflictos. Al contrario, se acercó entre Erdogan y entre Putin. Es número uno. Número dos, él no quiere esos actos que de una forma empieza a poner obstáculos en esa ruta de paz rusa en el conflicto en Siria. Para él es muy clave. El conflicto en Siria, ese paz ruso en Siria, es muy importante. Es muy importante. ¿Y quién es muy importante en eso? Los turcos. Los iraníes es una parte porque son aliados. Pero él quiere decir a los turcos, tú eres la potencia sunita más importante en el Medio Oriente, yo voy a respetar. Yo te voy a reconocer eso. Exactamente, ese es el punto. Por eso él, como el asesinato del embajador no causó un gran problema, anteayer o hace 3 días cayó un avión ruso que estaban, son militares. Sí, en el Mar Negro, sí. Y como Rusia está completamente calmada, si estamos en otra etapa, eso puede causar problemas algo muy serio. Pero a Putin ahora... Sacrificando el corto plazo por una alianza. Una alianza
va a cambiar la historia del Medio Oriente. Vamos al corte, seguimos con el Hassan Haidar platicando sobre temas de Medio Oriente y sobre este convulso 2016. De la mañana con 37 minutos. Bueno, algunos mensajes y seguimos platicando con el Hassan Haidar sobre pues el panorama internacional y esto tan interesante que nos platicaba de cómo, pues, no sé, cuando escucho al Hassan parece como que la Guerra Fría no se fue. No, absolutamente. Yo creo que está empezando de una forma... Digo, Rusia tratando de replantear su influencia geopolítica en el Medio Oriente, Estados Unidos replanteándose su papel, e incluso yo te diría al Hassan con tantas incertidumbres políticas, porque puede ser que el siguiente año, tú lo decías, que Angela Merkel, lo que está pasando en Alemania, no logre una mayoría clara y pueda llegar otro gobernante con otra forma de entender la relación con Medio Oriente, o Francia, por ejemplo, con la xenófoba de Marine Le Pen. Sí. A lo que me refiero es que incluso en el plano occidental vemos que puede haber ahí una coalición con Trump, con Putin, de nacionalistas, es una tendencia, ¿no? Es una que ven las relaciones internacionales de forma, pues, ofensiva. Exactamente. ¿No? Es una etapa muy marcada, es una oleada, es una tendencia, y es una tendencia donde se llama la tendencia del el terror, la tendencia de rechazo y la tendencia de como cerrar. A ver. Es que es como si el panorama internacional estuviera dominado por el miedo. Por el miedo al distinto, al otro. O puede ser eso, también se llama el fracaso de la globalización. Eso se llama la globalización, ya fracasó. Sí, el término de la globalización de los 90, ¿recuerdan cuando como estudiamos relaciones internacionales? En la globalización de 91, que empezó, se llama Small Village. Pero digamos, esa es la globalización sobre todo económica. Pero también hubo en su momento, tú lo recuerdas muy bien, Hassan, pues digamos algunos proyectos de alianza de civilizaciones, que en algún momento incluso expresidentes de Irán. A lo que me refiero es que también ese modelo de relaciones y de conocer al otro, un mundo mucho más interconectado, que se conozca, parece como que ya es una idea vieja, ¿no? Como que no, o de una forma ya no está dando resultados, O puede ser también las nuevas generaciones, eso es muy importante, las nuevas generaciones ya no están tan convencidas. No están tan convencidas de que esa es la ruta. Exactamente, o en los valores anteriores. Eso es muy importante porque, a ver, en la época de los 90 no había ni redes sociales, no había ni contactos directamente. Entonces yo creo que ahí es el punto. Las nuevas generaciones exigen un modelo diferente y puede ser, hay que reconocer que es el modelo que está exigiendo las nuevas generaciones, que atrae más a ellos. Ahora, a mí cuando me dicen, en Europa fracasó el modelo de integración. No, digamos el modelo europeo, digamos de las sociedades, estas sociedades multiculturales, las europeas, que llegaron muchos inmigrantes en el periodo de buen crecimiento, segunda mitad del siglo XX. Cuando tú ves la paz con la que vivieron tantos años los europeos, tú dices, el modelo funcionó. Es el continente, incluso con lo que está sucediendo actualmente, más pacífico del mundo. Donde hubo, es cierto, siempre ha habido pues, diferencias culturales, dificultades. Tú lo ves en ciudades como desde Bruselas, Barcelona. Ves que hay choques culturales claros, pero fueron bien asimilados en su momento y fueron bien gestionados. Creo que en este momento está esta idea que no sé si nos ayuda de choque de civilizaciones. Sí, a ver, ¿cómo se llama? De libros. De Huntington. Exactamente. Incluso lo vi que lo acaban de volver a imprimir y se está vendiendo como pan caliente, claro. A ver, vamos a Pero choque de civilizaciones no hay. Vamos a ver una cosa, hay que reconocer, vamos a hablar de una cosa muy sincera. A ver, ¿qué está pasando en Europa? En Europa hay dos temas, ahí están pasando en Europa exactamente. Una es un continente de un estado económico estable, tiene vecinos al sur y al este, en unas zonas económicas muy atrasadas, dictaduras, situaciones en temas de seguridad inseguras, guerras. Pero que le fueron funcionales a Europa por mucho tiempo, de una ¿no? forma, mucha gente de esos vecinos empezaron a mover a Europa, buscar dos cosas: seguridad para no morir y también seguridad económica. Es por un lado. Por otro lado, dentro de Europa hay un problema, lo que es, es crecer. ¿Qué significa crecer? O de una forma, el tema de los hijos, casarse y traer hijos. Yo tengo muchos alumnos alemanes que vienen aquí a hacer intercambio en el TEC de Monterrey. Yo tengo mis hermanos, tengo 5 hermanos, tengo en Alemania, en Suiza y en Austria, tengo sirios que están ahí. Hay un problema, y lo que desde mi punto de vista
las generaciones, los que es 20, 30 años de los europeos, puede ser alemán, francés, inglés, suizo, todos, a ver, de una forma ellos ya la familia no es el centro de la vida. El tema de los hijos es algo secundario. A ver, cuando vienen esas generaciones, esas familias del sur, que todavía la familia es muy clave, y viene una mujer con 4 hijos, por supuesto, eso va a causar un problema. Ahora, entonces, eso es lo que está pasando en los países europeos. A ver, jóvenes que no están interesados en tener familias. Exacto, así de una forma. Tener hijos, sí. Y de repente encuentran en la calle con una mujer que tiene 20 años con 3 hijos. Entonces, ahí empieza el choque. Sí, hay un choque cultural. Exactamente. Sí. Entonces, y ahí es el choque donde hay una parte de lo que es la derecha, la extrema derecha, diciendo, a ver, si seguimos en ese modelo, en 50 años vamos a ver la islamización. Pero eso no molestó al Hassan hasta que llegaron los tiempos económicos difíciles. O sea, eso se interpretaba como mano de obra barata, que hacían trabajos que los europeos no querían hacer. Exactamente. Esto empieza a tener su fuerza y los partidos de ultraderecha empiezan a crecer 2008, 2009 para acá, cuando empieza la crisis económica, ¿no? Exactamente, y echar la culpa a lo que se viene como el caso en Estados Unidos. Pero yo creo que en el caso de Europa es un caso muy especial porque, si estamos hablando como 20 millones mexicanos en Estados Unidos, no hay problema porque pertenecen a la cultura del occidente. Porque hablan español, ahí hablan inglés, pero al final son del occidente. Pero en el Medio Oriente, en el caso de Europa, es un caso muy especial porque siempre hubo conflictos, las guerras sagradas, entonces siempre hubo ese conflicto. Y hay partes conservadoras en Europa que ven como la Unión Europea como una unión más bien cristiana. Exactamente. Más bien de países cristianos. Por eso al final Erdogan, a ver, él estaba convencido, no van a aceptarme para ser miembro de la Europea porque yo soy de mayoría musulmana. Totalmente. A pesar de todo, la economía de Turquía es casi 4 veces de Rumania. Y Rumania desde hace 5 años está miembro de la Unión Europea. No. Entonces, yo creo que en el caso de Europa es un caso muy clave donde hubo una economía estable, estabilidad económica, los países alrededor de instabilidad política, guerra, la gente huye. Pero al mismo tiempo hay una generación en Europa de jóvenes europeos que no están interesados en familia y de repente ven a mujeres y niños en las calles, pero no son güeros de ojos azules. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y ahí yo creo que empezó a aumentar ese rechazo y también ese miedo hacia el otro. Ahora, y bueno, pensando en lo que puede suceder en los siguientes meses, al Hassan, yo creo que también es importante señalar que los partidos moderados en Europa, sobre todo los socialdemócratas y los demócratas cristianos, Los socialistas europeos. sobre todo los socialistas que siempre tuvieron un discurso de mayor apertura a la migración, se comenzaron a difuminar y creo que se quedaron incluso sin un relato en materia de migración, ¿no? Cuando veías cómo se fue empeorando incluso con gobiernos laboristas, o el caso de Tony Blair, que es también Tony Blair, nos acordamos de la guerra en Irak, pero Tony Blair es socialista, es de la familia laborista. Quien apoyó de una forma en la guerra. Es decir, parece que el único discurso que está ahí cuando vas a Europa es el discurso de la ultraderecha, de muros. Sí, empezó con el Brexit. A ver, eso es muy clave. Sí. Empezó en el Brexit, llegó a Estados Unidos con Trump. A ver, nosotros, todos los internacionales, nos confundimos. ¿Qué está pasando? Parece que es la realidad, hay que aceptarla. Ahí llegó Trump al poder en Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo a dónde. A Europa tenemos 2 elecciones muy claves. Hasta puede ser el fin de la Unión Europea. Sí. En Alemania y en Francia. Eso es muy importante. A mí no me cuenta mucho España, Portugal. A mí esos países... Si esos 2 se van, pues no existe Europa. Terminó eso, exactamente. Yo creo que es la época de la derecha y de repente la derecha extrema. Y eso, desde mi punto de vista, no va a ayudar nada. Al revés, ¿no? Absolutamente, no va a ayudar nada de ese diálogo, esa convivencia entre culturas o de una forma entre civilizaciones. Yo creo que eso va a aumentar más y quienes están teniendo muchas ventajas son también los extremistas del lado musulmán o del lado árabe. Y en el caso del Estado Islámico. Entonces, yo creo que 2017 va a ser un año de muchas inestabilidades. No es un año de mucha esperanza porque la realidad no es un discurso de abertura, de conversar. Es un discurso de rechazo y crear tal y cual barreras, muros. No acercas, es mi espacio. Yo creo que eso es lo que está pasando. Vamos al corte, seguimos con Al Hassan y leemos algunos comentarios.
9 de la mañana con 49 minutos. Leemos algunos mensajes. Bueno, te pregunta Alex Percont, y gracias por escribirnos. ¿Será conveniente para el Medio Oriente que exista Kurdistán como país, como estado, digamos? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Es una pregunta. Yo soy con el derecho de los kurdos que tienen que tener su estado. A ver, no hay que olvidar que hay un secretario de Estado muy famoso, se llama Henry Kissinger, engañó a los kurdos en el 73. Fue un engaño muy fuerte. Dijo a los kurdos, levantan contra Saddam Hussein, yo voy a garantizar tu estado, y al final del día, a ver, Henry Kissinger engañó a los kurdos. Los kurdos actualmente en Irak, en Siria y en Turquía están viviendo un momento muy especial. Ellos están esperando al final de esa oleada, de esa inestabilidad, pueden tener su estado de Kurdistán. Pero las malas noticias, yo creo que tenemos una alianza indirecta entre Turquía, Siria como gobierno, los turcos y los rusos, que ellos tal y cual no van a permitir la creación de un estado de Kurdistán, porque no van a tener ninguna salida a ningún mar, ni el mar Mediterráneo ni el Golfo Pérsico. Pero aparte de eso, por este discurso de la integridad territorial, que es fundamental para Rusia y para Turquía. Exactamente, no cambiar el mapa de los estados. Ahora, una cosa muy importante, lo que está pasando, eso es lo que acabo de decir, que los turcos poco a poco están convencidos para salir de la OTAN, es que dentro de la CIA, dentro del Pentágono y también de la clase política americana, empezaron a ver a los kurdos como un aliado, como alternativo de los turcos contra Daesh. A ver, ya tenemos 3 bases militares, 3 aeropuertos de la CIA en la zona kurda en Siria, y por eso Erdogan, con la luz verde de Putin, intervino en Siria y cortó el contacto entre los kurdos en la parte este y la parte oeste en Siria. Entonces, a Rusia, tal y cual, no está convencida y no está interesada de crear un estado de Kurdistán. Yo creo que vamos a ver, puede ser el próximo conflicto regional va a ser tal y cual entre los turcos árabes contra los kurdos. Y ya sabemos que ahora los kurdos tienen mucho armamento por la guerra contra ISIS. Pero en el momento que termina con ISIS, vas a crear una doctrina que se llama llenar el vacío. ¿Quién va a llenar el vacío del Estado Islámico? El Estado Islámico controla la mitad de Siria y el 40% de Turquía, de Irak. Entonces ahí vamos a ver conflictos entre árabes contra los kurdos o entre turcos contra los kurdos. Eso es lo que está pasando ahí en Siria. De acuerdo a algunos mensajes, dice 7545, nos manda una fotografía de un café con buenos días, gracias. 7966, se dice tanto de Pemex que de verdad está muy preocupante. Bueno, sobre Pemex hay que recordar que pues se hizo esta reforma energética en 2013-2014, se empezó a negociar 2013-2014, supuestamente porque el gran problema era la ineficiencia de Pemex, supuestamente porque la paraestatal había que modernizarla, se le cambió de estatus, ya es una empresa productiva del Estado, o al menos así se le catalogó, y sin embargo estamos prácticamente en los mismos problemas de antes, y el discurso de desmantelar a Pemex de poquito en poquito está logrando hasta que Pemex sea una competidora pequeñita, chiquita de nuestro mercado y que no aporte lo que ha venido aportando durante tantos años, que es muchísimos miles de millones a las arcas públicas, que justifican la ineficiencia para recaudar, dispendio público y todo lo que se termina gastando en términos de nuestro gasto público, que en realidad no tiene demasiado impacto. Margarita Martínez dice: amigos y familiares, todos nos hemos dado cuenta del poder que tienen las redes sociales y la facilidad con la que podemos difundir un mensaje. Hagamos viral lo que nos beneficia a todos y no solo lo que nos provoque un momento de risa. Como todos saben, el próximo 1 de enero la gasolina tendrá nuevamente un incremento. Por ello los invito a paralizar 3 días la compra de gasolina. Gracias, Margarita. 6830, los aumentos de los combustibles son justos y necesarios para que todos los políticos mantengamos nuestros sueldos, prestaciones y bonos. Bueno, que me parece que es más bien una sátira. Homero Tires nos manda una invitación, gracias. 9972, hola, el gasolinazo es la mejor oportunidad para cambiar de gasolina a electricidad y limpiar el medio ambiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, utilizar menos el auto. Jerónimo también nos dice acerca de algunos comentarios, ahorita lo leemos, está muy largo. Martín Arriola: buen día, Enrique, te aseguro que a partir del 2 de enero la gente madrugará para hacer filas y pagar sus impuestos, así de pronto se les parará el coraje por el incremento a las gasolinas y a los impuestos. Bendito país que todo perdona. Muchas gracias, Martín.
Y platicando otro tema para ir cerrando, Al-Hassan, y bueno, es que hay mucha actualidad del Medio Oriente y muchos temas que surgen todos los días. El asunto de Israel y los asentamientos, que también lo hemos escuchado estos últimos días. Platícanos en qué está esa situación y si estamos ya tan lejos de una solución al problema palestino. Bueno, eso fue la despedida de Obama. La despedida de Obama, él votó por una resolución de la ONU, en el Consejo de Seguridad a favor de la voz árabe, condenando los asentamientos. Los 600 que habían aprobado. Sí, estamos hablando más de como, yo creo que más de como 350,000 colonos en la zona del territorio palestino. Que es Cisjordania. Exactamente. Franja de Gaza no hay, ahora está en Cisjordania. Bueno, es que Franja de Gaza es un... Yo creo que fue la última, como es la despedida de John Kerry y también de Obama de sus amigos árabes. Pero también sabemos que eso no es obligatorio. Yo creo que tampoco esa resolución va a empujar a los israelíes a sentarse con los palestinos para resolver el conflicto. Los israelíes saben exactamente, no es el tema del conflicto árabe-israelí ya se quedó como muy atrasado. No es la segunda o la tercera, no. Hay más prioridades. Hay el tema de Irán, el tema del Estado Islámico, el tema de Irán, el tema de Rusia. Cada que surge un problema de estos, pues se va a la cola de las prioridades. Exactamente. Dentro de la agenda internacional, dentro de la agenda de los líderes internacionales, el tema del conflicto entre árabes e israelíes, entre palestinos e israelíes, no está ahí porque hay otros temas, hay otras prioridades. Ahora Obama, de una forma, sí él quería enviar ese mensaje, ese como el adiós. Hizo poco Obama en la solución del problema, ¿no? No hizo nada. Nada. No, hay que reconocer. Obama, fíjate, es la primera vez en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos está más marginada del Medio Oriente. El caso de Siria, el caso de Irak, el caso de conflictos entre israelíes y palestinos, ahí están los turcos, los israelíes, el caso de Egipto. Egipto poco a poco está saliendo de la zona americana, yendo a la zona rusa. Los árabes del Golfo Pérsico, de los petroleros, no confían en Obama. Obama fue a visitar al reinato de Arabia Saudita. El rey de Arabia Saudita no fue a recibirlo en el aeropuerto. Es el presidente de Estados Unidos. Hay una confianza. Obama intentó hacer un acuerdo nuclear con Irán, no funcionó. Benjamin Netanyahu, él completamente no le gusta, no está de acuerdo con Obama. Sí, fue muy difícil su convivencia, ¿no? Entonces ahora, de una forma, Trump está llegando y él tiene una idea para renovar ese proceso de paz. Pero yo creo que a pesar que Trump va a ponerlo por un tiempo en la mesa internacional, pero nadie va a acercar porque hay algo más. Hay algo más y hay un tema más importante para analizar. Yo creo que el conflicto está estancado. Yo creo que es un callejón, no hay una salida. Ahí está Franja de Gaza bloqueada por los israelíes. Ahí tenemos Cisjordania, está con el gobierno de la autoridad palestina de Abu Mazen. Hay un conflicto entre los mismos palestinos y Israel, por cierto. Ella está viendo qué está pasando en el escenario internacional y también regional. Irán está expandiendo a Israel. Ahora el primer enemigo de los palestinos es Irán, porque si gana al-Assad significa que Irán está ganando. Entonces Irán está expandiendo, tenemos un conflicto en Arabia Saudita y Yemen. Entonces todo eso, y Israel o el gobierno israelí, a ver cómo va a ser el mapa después de todos esos conflictos. Y también está esperando cuál es la nueva política de Trump, que va a entrar. Y por cierto, los miembros del gabinete de Trump son muy amigos de Israel. Pero al final del día, desde mi punto de vista, Obama no hizo mucho para el conflicto, ni hizo ninguna conferencia internacional para resolver conflictos, ni renovar el conflicto, renovar la paz. El proceso de paz. Exactamente, entre árabes, entre palestinos e israelíes, y siempre no fue en su agenda. Y yo creo que votar a favor es una forma de decirles adiós, yo me voy y ya estoy haciendo una cosa positiva. Pero sabemos esa resolución no es obligatorio para los israelíes. Ahí van a seguir los casi 400,000 colonos en la franja en Cisjordania, y eso no va a cambiar mucho en el escenario internacional. Pues la solución de los dos estados no está ni en el mapa. No, absolutamente. No están, y está congelado. Está en el refri, congelado, y vamos a ver si Trump va a sacarlo y va... Pero la solución de Trump será distinta, no será ni siquiera la de los dos estados, ¿no? Trump no reconoce en eso. Trump quiere cambiar el capital de Tel Aviv a Jerusalén.
a Jerusalén como una capital del Estado de Israel. Ahora, la capital está en Tel Aviv, no está en Jerusalén. Entonces, yo creo que Trump tiene otra prioridad. Pero Trump tampoco el conflicto está en su mente. A ver, Trump lo que quiere decir, a ver, el Estado Islámico, el tema de Irán, el Estado Islámico, el tema de Rusia, pero vamos a ver qué va a pasar. Pero una resolución, 2 estados, esto está congelado. Está congelado. Y vamos a ver cuándo van a sacarlo para empezar a ponerlo encima de la mesa. Alhassan Haidar, gracias por haber estado con nosotros. No, es mi placer. Feliz Navidades y también feliz Año Nuevo. Y vamos a ver el 2017 mejor para todo el mundo. Esperemos que sí. Muchas gracias. Vámonos. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen.